la línea el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Gobernador, ¿a qué acuerdo se llegó anoche en esta reunión? ¿Qué salió? ¿Cuál fue la conclusión? Gracias, Ciro, gracias. Pues sí, efectivamente, el día de ayer en Palacio Nacional fuimos convocados 4 gobernadores pues para analizar cuál ha sido el comportamiento criminal del robo de combustible. Pareciera ser que es similar, pero nunca va a ser igual. Es por eso que es importante hacer un análisis minucioso de los 4 estados que se tienen con mayor problema con el robo de combustible y donde pues se tiene que implementar un trabajo más a fondo de inteligencia, atacar el tema de oferta y demanda de combustible robado. El comportamiento muy particular que yo conozco es el de mi estado, pues está relacionado directamente con el crimen organizado. Quien opera esto es el crimen organizado y eso es uno de sus medios de financiamiento más fuertes. También vimos el análisis de cómo aquellas áreas como las refinerías, ver también si el problema también proviene de ahí o hay una mezcla de algunos funcionarios que sean parte de esta estructura criminal o que estén coludidos con el robo de combustible. Y un tercer ingrediente es el hecho de que algunos puntos de venta o gasolinerías, si bien es cierto, algunos han sido forzados, por llamarlo así, para que vendan gasolina robada, hay algunos otros pues que ya les gustó el negocito porque su margen es muy amplio, obviamente, gasolina robada, y lo están haciendo de una manera permanente. Es ahí donde se acordó tener reuniones una vez al mes, hacer nuestro diagnóstico, que nosotros ya lo tenemos, compartirlo y poder llevar a cabo acciones precisamente para cerrar el paso a los grupos criminales. En el caso de Tamaulipas, creo que la situación en Puebla y Guanajuato es algo diferente, y en Veracruz es una mezcla, pero sin embargo es algo en lo que coincidimos y donde estamos aquí apoyando nosotros a la Federación, porque si bien es cierto, es un problema, un delito de carácter federal, es algo que nos está afectando también directamente en los estados. Y bueno, gobernador, en todo caso, con cada una de sus particularidades, ¿cómo va a funcionar este grupo? ¿Cómo van a operar? ¿Cómo van a coordinarse? Pues para dar un siguiente paso, ¿cuál sería la idea más allá de hacer los patrullajes de rutina que ya se han elaborado? ¿Cuál sería la novedad? Pues más allá de novedades, es trabajar de la mano con las carpetas de investigación que se tienen que llevar a cabo por parte de la Procuraduría General de la República, porque se ha dado muchos casos en donde se han detenido a las personas y resulta que por un indebido proceso pues quedan libres. Entonces sí se tiene que cuidar mucho lo que viene siendo la investigación que se lleve a cabo, fijar bien el delito que se está cometiendo y muchos otros, porque también vale la pena mencionar que en el caso, y hablo de mi estado, pues las gentes que están haciendo robo de combustible pues también andan armados, traen armas que son exclusivas del ejército, y bueno, se tiene que también llevar a cabo otro tipo de acciones. Es por eso que pues, la novedad que se tiene es una coordinación directa que se tendrían entre procuradurías y entre la Secretaría de Seguridad Pública de los estados y la Policía Federal, como también el trabajo de inteligencia, algo que es sumamente importante para poder frenar este delito que está afectando tanto, no solamente a los ingresos de nuestro país, porque tengo entendido que son alrededor de 30,000 millones de pesos de pérdida de robo de combustible, sino que este es un medio de financiamiento para grupos criminales. Bueno, por otra parte, tomo la columna Templo Mayor del Reforma y dice, lo resumo, que fue una especie de montaje lo que se le presentó ayer al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong en la reunión de seguridad en Reynosa, gobernador, que representantes de la sociedad civil se la pasaron agradeciendo y felicitando el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Bueno, desconozco si ha sido montaje o no, pues esto fue hecho, fue convocado por la Secretaría de Gobernación, estuvieron los sectores productivos y por supuesto que señalaron la situación que se está viviendo, hicieron exigencias a los 3 órdenes de gobierno, reconocieron la coordinación, que es probablemente a lo que se refieren ahí, y yo creo que no hay tal montaje, y te voy a decir por qué, Ciro. Sí. Porque se habló de situaciones y problemas que antes no se habían tocado. Siempre se hablaba del combate frontal del crimen organizado, de acciones en conjunto, pero nunca se había hablado realmente de una estrategia integral para ir sobre las finanzas de los grupos criminales, ir sobre el financiamiento de los mismos, que eso es algo en lo que yo había insistido desde hace ya mucho tiempo, desde que era senador de la República, hacía mucho énfasis en el hecho de que qué servía o poco ayudaba el hecho de combatir a un delincuente, abatir a un delincuente, cuando el que estaba abajito de él subía el escalafón y seguía exactamente la misma estructura, que la única manera de poder frenar a estos grupos criminales era precisamente rompiendo sus estructuras financieras, y dimos a conocer medios de financiamiento que estos tienen, que poco se había hecho precisamente para combatirlas, como es el caso de contrabando. Te recuerdo que en Tamaulipas tenemos 17 cruces fronterizos y eso ha sido un medio de financiamiento muy importante que ha tenido los grupos criminales. El trasiego en la operación con migrantes, que ya es algo que ellos ya adoptaron como propio y que les deja grandes ganancias. Y un tercero también, que ya hablamos del tema de robo de combustible, pero otro que poco se habla es el robo de energía eléctrica. En el caso de Tamaulipas, las 3 ciudades más importantes fronterizas, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, la Comisión Federal de Electricidad tiene pérdidas de cerca de arriba de 250 millones de pesos. Y no solamente son diablitos, también son diablitos de empresas grandes, y parte de ese recurso va precisamente para los grupos criminales. Son medios de financiamiento que anteriormente no se habían atacado, que se pusieron sobre la mesa y donde dentro de la misma estrategia integral se van a combatir con la única finalidad de debilitar las estructuras financieras de los mismos y que estos no tengan la movilidad y operación que tenían hasta la fecha. ¿Ha fracasado el plan Tamaulipas a 3 años de su puesta en marcha, gobernador? Yo creo que se ha avanzado significativamente. Lo que yo considero que faltaba era fortalecerlo y hacer algunas adecuaciones mismas que ayer ya se hizo el compromiso de llevarlas a cabo, de estos delitos de los que yo te comentaba, ir sobre el financiamiento de los grupos criminales, algo que no se había hecho antes, y aquí tiene que ver mucho el trabajo de inteligencia financiera, tanto el gobierno del Estado como la Federación, pero también involucrar directamente a los gobiernos municipales. Pero ¿por qué hasta ahora, gobernador? ¿Por qué hasta ahora? Van 3 años de un plan y ahora nos anuncian que van a ir sobre las estructuras financieras de los grupos. Porque, Ciro, pues te recuerdo que aquí habían sido 86 años del mismo de gobierno. Te recuerdo que los últimos 24 años, desafortunadamente, los exgobernadores habían estado siempre señalados por sus vínculos con los grupos criminales, unos directamente, otros por apatía, otros por complicidad, y bueno, llega el nuevo gobierno que hace el análisis, que ha estado haciendo los señalamientos desde hace muchos años, y que ahora está consciente de las necesidades de hacer modificaciones, de ir sobre las estructuras financieras, que es lo que les da movilidad y fortalece a esos grupos criminales. Y lo he mencionado, Ciro, si me permites. Se habla mucho acerca de que los grupos criminales están disputando una plaza. Los grupos criminales no se disputan la honra ni el orgullo. Los que se disputan es un botín de recursos ilícitos. Eso es lo que ha estado pasando y eso es lo que tenemos que combatir, quitarles esos incentivos que estos grupos criminales tienen para poder de alguna manera quitarles estos medios de financiamiento y que las estructuras de gobierno, en este caso los grupos de seguridad pública, puedan hacer su trabajo adecuadamente, pero también hacer modificaciones en la ley que antes no se tenían.
Es un problema el tema de lo que se conoce coloquialmente como el halconeo, grupos de jóvenes que están con radios a cada 100 metros avisando dónde están las operaciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Estatal. Bueno, esto ya es un delito grave aquí en Tamaulipas, lo acabamos de aprobar, como también el tema de extorsión, que no estaba tipificado como delito grave, ya está tipificado y nos va a permitir a nosotros poder actuar en consecuencia, como también lo que se había conocido que inhabilitaba la operación de las Fuerzas Armadas cuando los delincuentes ponían en las carreteras los ponchallantas. Tampoco estaba tipificado como delito grave. Ya hemos capturado a un número importante precisamente de esas personas, de halcones, de gente que tiraba ponchallantas, y de alguna manera estamos desmantelando su operación, no solamente, valga la redundancia, operativa, sino que ahora también vamos sobre el medio de financiamiento que estos tenían, como es el caso de los ingresos que tenían de los taxis piratas, Ciro. Estamos hablando de Reynosa, que tenían más de 1,000 de taxis piratas operando. Pues estos les daban ingresos de más de 12 millones lo veremos, de pesos mensuales. gobernador, ojalá. Le agradecemos mucho, gobernador.